Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar, vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Estamos viendo el Evangelio, la buena noticia de Dios. Y bueno, haciendo recordatorio de lo que hemos visto cada semana. Vimos una introducción a lo que es el Evangelio, las buenas noticias. Después, la segunda semana, vimos a Dios, el Creador justo, según el esquema que mencionamos en la introducción. Después vimos el hombre pecador. Y luego vimos a Jesucristo, el Salvador. Y bueno, por último, la semana pasada, la quinta semana, vimos que nuestra respuesta debe de ser con fe y arrepentimiento. Y bueno, continuando con nuestra serie de estudios, esta es la sexta semana y esta lleva por título Una vida guiada por el Evangelio. Y bueno, para empezar, me gustaría que reflexionaras ahí en tu casa esta pregunta: ¿cuáles son algunas de las cosas que más te animan a medida que tratas de crecer como cristiano? Bueno, ahí reflexionando un poquito qué es lo que te animaría o qué es lo que te ayuda a crecer dentro de tu vida cristiana, ¿sí? Siguiente pregunta sería: ¿cuáles son algunas de las cosas que más te desaniman a medida que tratas de crecer como cristiano? Bueno, así como hay cosas que te animan a crecer en tu vida cristiana, posiblemente también ahí haya cosas en tu vida, a lo mejor haya ciertos detalles que no te agradan y te desaniman a crecer en tu vida cristiana, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Bueno, la idea principal es que el Evangelio no es solamente el medio mediante el cual llegamos a ser cristianos, sino también es lo que nos permite crecer como cristianos. Entonces, bueno, nos damos cuenta, o la idea principal es acerca del Evangelio, no solamente es el medio que usa Dios para salvarnos, sino que también el Evangelio, al igual que nos salva, también el Evangelio nos va a permitir crecer, ir madurando en nuestra vida cristiana. Y bueno, profundizando un poquito en esto, en los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo proclama la salvación gratuita que Dios concede en el Evangelio a todos los que creen en Cristo. Y bueno, en el capítulo 6, Pablo anticipa y responde a una pregunta que la gente pecadora naturalmente preguntará al oír hablar de la gratuita gracia de Dios. Y bueno, en esta mañana vamos a ver ahí, me gustaría en tu Biblia, tú me siguieras, vamos a leer ahí el libro de Romanos. Y bueno, todo nuestro estudio de esta mañana va a estar basado ahí en Romanos capítulo 6. Ahí vamos a responder todas las preguntas de esta mañana, ahí vamos a reflexionar. Y bueno, espero que lo hayas leído ahí en tu casa, que lo hayas estudiado. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 6? Bueno, acompáñame. Dice ahí: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y bueno, es interesante lo que vemos en este pasaje. Ahí, bueno, Pablo hace una pregunta interesante. Y bueno, a lo mejor tal vez muchas personas pueden llegar a confundirse, pueden llegar a pensar de que, bueno, pues si la salvación es gratis y si acepto a Jesús, pues voy a poder vivir mi vida como yo quiera, ¿no? Voy a disfrutar y al cabo ya Dios ya me perdonó mis pecados pasados, los actuales y los que vaya a ser en un futuro. Pero bueno, aquí Pablo aborda esta pregunta y nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Dice ahí que no presentemos nuestros cuerpos a nuestros deseos, a nuestros malos deseos, ¿sí? No es que vivamos una vida, que seamos salvos y que vivamos una vida en libertinaje. Y bueno, vamos a reflexionar en las preguntas. La primera pregunta nos dice así: ¿qué pregunta aborda Pablo en este pasaje? Y bueno, en este pasaje nos damos cuenta que Pablo formula la siguiente pregunta. Dice: si la gracia de Dios abunda cuando pecamos, ¿por qué no seguir pecando para que la gracia de Dios abunde más? En otras palabras, si Dios extiende su gracia a nosotros, perdonando nuestros pecados y concediéndonos una posición de justos delante de Él, al margen de todo lo bueno que podamos hacer, ¿no quiere decir esto que podamos vivir como queramos? Bueno, esta es una pregunta que aborda el apóstol Pablo, ¿sí? Y como lo mencioné, cuando se menciona que es gratis, posiblemente esto puede llevar a las personas a pensar de que se arrepienten, aceptan a Jesús y pueden seguir viviendo sus vidas como ellos quieran, pueden vivir en total libertinaje sin ningún remordimiento, sin nada. Al cabo piensan o pueden llegar a decir: al cabo Dios ya me perdonó. Y bueno, Pablo abordó esta pregunta, ¿sí? Para hacernos ver que no es así, que el Evangelio no solamente es, o que las buenas nuevas no solamente es que tú las aceptes, que tú las recibas, sino que también estas deben de cambiar tu manera de vivir, ¿sí? Debe de haber un cambio en tu estilo de vida, debe haber un cambio en la manera en que vives. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué crees que trata este asunto en particular? Bueno, Pablo aborda esta pregunta porque es una respuesta natural de la gente pecadora cuando escucha que la gracia de Dios abunda sobre nuestro pecado. Cuando la gente pecadora escucha las buenas nuevas del perdón de pecados, gratuito de Dios por medio de Cristo, instintivamente quiere torcer la noticia de tal manera que nos dé licencia para pecar de manera continua, ¿sí? Entonces, bueno, claramente aquí el apóstol quiere llegar a esto y quiere mostrarnos que el ser humano, recordemos que somos pecadores, que nuestra naturaleza es la inclinación al mal. Y bueno, tal vez las personas pueden llegar a escuchar esto y pueden torcer el Evangelio, pueden llegar a decir: bueno, al cabo Dios ya me perdonó a través del Evangelio, la salvación es gratis, bueno, pues voy a vivir como yo quiera, al cabo Dios ya me perdonó. Y bueno, pues lo hacen tal vez instintivamente o tratándose de torcer el Evangelio, tratándose de torcer el perdón de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, bueno, abordó esta pregunta y bueno, para responderla y mostrarnos que, bueno, si andamos en el Evangelio, debemos de vivir también en el Evangelio, y no solamente aceptarlo para nuestra salvación, sino que también lo debemos de vivir de una manera continua. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: enumera todas las diferentes cosas que Pablo dice que ya le han sucedido a todos los que creemos en Cristo. Bueno, aquí Pablo menciona algunas cositas que nos pasan a nosotros o a todas aquellas personas que han creído y han aceptado a Cristo. Bueno, en este pasaje Pablo nos dice que todo esto ha sucedido ya a los cristianos. Primeramente ahí leemos en el versículo 2 que hemos muerto al pecado. Y bueno, también ahí en el versículo 3 y 4 nos menciona: fuimos bautizados en la muerte de Cristo. En el 3 y el 4, en el 5 nos dice: estamos unidos con Cristo en su muerte. En el versículo 6 nos dice: nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. El versículo 7 nos dice: hemos sido liberados del pecado. En el 13 nos dice: hemos pasado de muerte a vida y no estamos bajo el poder de la ley, sino de la gracia. Y bueno, todo esto
nos pasa de una manera, espiritual. Recordemos ahí que pues Cristo fue el que pagó por nosotros, y aquí Pablo nos dice que todo esto nos sucede por haber creído en Cristo, ¿sí? Que hemos muerto al pecado, que fuimos bautizados en su muerte, que estamos unidos con Cristo en su muerte, que nuestro viejo hombre ya murió con Cristo, que hemos sido libertados del pecado, que hemos pasado de la muerte a la vida y que no estamos bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué medios nos han sucedido todas estas cosas? Ahí en tu casa, la pista o donde podemos ver esto, podemos verlo ahí en el versículo número 5. Y nos dice ahí: según Pablo, todas estas cosas nos han ocurrido a nosotros al estar unidos con Cristo. ¿Por qué? Por medio de nuestra fe, por medio de depositar nuestra confianza en Él, de creer en Él. Y como aprendemos en este pasaje, a través de la fe en Cristo, no solo nuestros pecados son perdonados, sino que se nos da una naturaleza completamente nueva. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, nuestro viejo yo murió. De hecho, nuestro viejo yo fue crucificado y fuimos levantados para una nueva vida espiritual a través de la unión con Cristo, ¿sí? Entonces, aprendemos en este pasaje, o nos damos cuenta que a través de la fe en Cristo, no solo nuestros pecados son perdonados, sino que se nos da una nueva naturaleza. Y recordemos que a través de esto, ese viejo yo, el hombre, mi viejo yo, fue crucificado, ¿sí? Y hemos sido levantados para tener una vida nueva espiritual a través de Cristo. Y el Evangelio no solo nos da un nuevo estado ante Dios, sino que nos da un nuevo yo, un yo que ya no está esclavizado al pecado, sino que es capaz de obedecer a Dios por el poder del Espíritu. Entonces, claramente nos damos cuenta aquí, hermanos, que el Evangelio no solamente es para la salvación de nosotros, sino que también el Evangelio nos ayuda a ir creciendo, a ir madurando en nuestra vida cristiana, ¿sí? Y nos damos cuenta aquí que ese nuevo yo ya no es esclavo del pecado, ¿sí? Y ese nuevo yo es capaz de obedecer a Dios por el poder del Espíritu Santo. Entonces nos damos claramente cuenta que cuando una persona acepta el Evangelio, debe de haber un cambio también en el estilo de vida de la persona, ¿sí? Y la siguiente pregunta nos dice: en este pasaje Pablo nos ordena hacer varias cosas, y nos pide ir mencionándolas o enumerándolas. Y en este pasaje lo que Pablo nos ordena es considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. No permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos, haciéndonos obedecer sus pasiones, ahí en el versículo 12. No presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, versículo 13. Presentarnos nosotros mismos a Dios y presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia, ahí en el versículo 13, ¿sí? Ahí son algunos mandatos que nos dice el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 6. Y también en el versículo 11, Pablo da el primer mandato de todo el libro de Romanos: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Explica esta instrucción con tus propias palabras. Esta es la pregunta, si nos pide que expliquemos este mandato. Y el siguiente inciso o la siguiente pregunta es: ¿por qué crees que Pablo nos dice que debemos pensar acerca de nosotros mismos de manera básicamente diferente antes de dar cualquier otra instrucción específica? Y lo que podemos ver en este versículo es, en el versículo 11, es de considerarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos como muertos al pecado y vivos para Dios. En otras palabras, hemos de recordar que debido a nuestra unión con Cristo, estamos muertos al pecado y vivos para Dios.
Y bueno, nos dice la siguiente pregunta, lee los versículos 13 y 14, ¿y qué razón o fundamento da Pablo en el versículo 14 para su instrucción del versículo 13? Y bueno, en el versículo 14 Pablo nos dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no al pecado como instrumentos de iniquidad, porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Es decir, el poder del pecado en nosotros ya ha sido vencido por medio de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y cuando seamos glorificados con Cristo en la tierra nueva, vamos a ser libres de pecado para siempre. Nos dice la siguiente pregunta, ¿por qué razón Pablo da tal ánimo para perseverar en la superación del pecado y en buscar la justicia? Que el poder del pecado ya haya sido derrotado y que un día seremos perfectamente libres de pecados es un gran estímulo, ya que significa que dado que no estamos bajo el poder del pecado, no es necesario ceder a él. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios nos ha capacitado a través de nuestra unión con Cristo por el Espíritu Santo para hacer lo que es agradable delante de él. Nos dice la siguiente pregunta, si confías en Cristo para salvación, entonces según este pasaje has sido unido a Cristo en su muerte y resurrección, lo cual significa que has muerto al pecado, tu viejo hombre fue crucificado con Cristo, has sido liberado del pecado, has pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cuáles son algunos de los pecados específicos con los que luchas y de qué manera la enseñanza de este pasaje te equipa para superar esos pecados? Bueno, cada uno de nosotros conoce o sabe con qué pecados está batallando y bueno, también podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios nos enseña o nos equipa para poder vencer o derrotar estos pecados. Y bueno, las respuestas, cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene ahí sus pecados, pero la idea básica o lo básico es que cuando nos convertimos en cristianos hemos recibido no solamente un estado de justo delante de Dios, sino una naturaleza completamente nueva. Así que ahora, por la gracia de Dios, podemos vencer al pecado y crecer en santidad. Antes de que fuéramos cristianos, estábamos viviendo en pecado y estábamos muertos para Dios, pero ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. La siguiente pregunta nos dice, muchos cristianos piensan que el evangelio es simplemente cómo llegamos a ser cristianos y luego nos toca a nosotros crecer en santidad. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de cómo el evangelio se relaciona con nuestro crecimiento como cristianos? Bueno, este pasaje nos enseña que el evangelio nos da una naturaleza totalmente nueva, por lo que en realidad ahora somos capaces de obedecer a Dios. También enseña que crecemos en santidad por reflexionar, considerar y vivir a la luz de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. En otras palabras, el evangelio es lo que capacita, potencia y motiva nuestro crecimiento como cristianos. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta, como ha dicho Justin Taylor, la mayoría de la predicación evangélica sobre cómo crecer como cristiano consiste en algo como esto: no eres, deberías ser, por tanto haz o sé. Y bueno, la enseñanza de Pablo difiere del modo común de instrucción, porque en vez de decir no eres un ejemplo puro, deberías ser puro, por tanto sé puro. Dice, estáis muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Por tanto, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios, y servid a Dios en lugar de servir al pecado. En otras palabras, Pablo nos manda a los cristianos a vivir a la luz de lo que ya son en Cristo y en vista de lo que Dios ya ha hecho por ellos en Cristo. ¿De qué manera la enseñanza de Pablo en este pasaje se diferencia de esta forma común de enseñar a los cristianos de cómo crecer? Bueno, hay muchas respuestas, pero la idea básica es que en cada caso es animar a las personas, pues han muerto a su naturaleza pecaminosa. El pecado ya no tiene dominio sobre ellas, ahora tienen una nueva vida espiritual en Cristo y son capaces por el Espíritu de Dios de superar ese pecado. En otras palabras, en lugar de simplemente decirles lo que deberían hacer, deberíamos alentar a estas personas con lo que Dios ya ha hecho
por ellas en Cristo y con cómo el Evangelio ya los ha liberado de la esclavitud de sus pecados. Y bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo aplicaría la enseñanza de Pablo en este pasaje a alguien que lucha con las siguientes cosas? La amargura, la envidia hacia los demás, el desánimo o una adicción. Y bueno, esta pregunta es de reflexión personal y bueno, nos anima a cómo aplicar lo aprendido el día de hoy. Y bueno, lo que hemos visto el día de hoy es que el Evangelio no solamente es para salvación, sino que el Evangelio también nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana, nos ayuda a madurar como cristianos. Y bueno, como vimos la pregunta anterior, esto nos debe de alentar a vivir una vida que agrade a Dios. Si recordemos que cuando aceptamos a Cristo somos libertados de la esclavitud del pecado y ya no tenemos por qué tener ese estilo de vida, ya no debemos de vivir esclavizados en el pecado, sino que, bueno, somos capaces por creer en Cristo de batallar contra el pecado, de ya no vivir ese estilo de vida. Entonces, bueno, aquí claramente nos damos cuenta cómo debemos de, a través del Evangelio, no solamente usarlo como el medio para salvación, sino que también el Evangelio nos ayuda a madurar como creyentes. Y bueno, lo más importante es que a través del Evangelio, a través de esas buenas noticias, se nos está recordando a cada instante que bueno, que Cristo tuvo que morir por nosotros y que solamente a través de Él podemos reconciliarnos con Dios y bueno, a través de eso vamos a poder batallar contra el pecado. Y bueno, ya para concluir, la próxima semana, Dios mediante, va a ser el último estudio de las 9 marcas de una iglesia sana en cuanto a las buenas nuevas. Y bueno, este estudio lleva por título Una iglesia guiada por el Evangelio. Y bueno, me gustaría que vayas leyendo ahí en tu casa, que vayas estudiando los siguientes textos. Ahí Romanos capítulo 12, del versículo 3 al versículo 13. Y bueno, también ahí Salmo 68, versículo 5. Y también ahí Romanos 15, capítulo 7. Y bueno, en este estudio nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia, cómo toda la membresía debe de ser guiada por el Evangelio, ¿sí? El estudio que vimos hoy nos muestra que como creyentes, cada uno de nosotros de manera individual, bueno, no solamente es para salvarnos, sino que también las buenas nuevas nos ayudan a crecer como cristianos. Y bueno, este sería el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga.